Continuamos a través de la red informativa de Corape con varios temas de interés, amigos y amigas. Y en este momento vamos a conversar con Alejandra Santillana. Ella es vocera del colectivo Jazz Unidos. Alejandra, le damos la bienvenida a este espacio. Buen día, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Este 28 de agosto, desde las redes sociales de Jazz Unidos, se expresaba malestar. En un comunicado señalaron que el presidente Noboa se burlaba del mandato popular del Yasuní. Señalaron que no existe ningún avance real para su cierre. Este 28 de agosto mismo, también desde el Ministerio de Energía, se informó del apagado del pozo Ixpingo y según ellos planifican un cronograma para su cierre, en este caso para el cierre y darle paso a esta consulta popular. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con el Yasuní TT? Por favor, que nos cuente. Bueno, es importante recordarle a la audiencia que nosotros después de 10 años de lucha en cortes y en las calles, logramos finalmente que la Corte Constitucional aborde el tema de la consulta popular y es así como se da paso a la consulta popular del 20 de agosto del 2023. En ese sentido, recordarle a la audiencia que la Corte estableció, digamos, como dictamen, plazos para el cumplimiento en caso de que ganara la voluntad popular a favor del sí, ¿no? Y esto lo definió en base a una serie de informaciones proporcionadas por el propio Estado ecuatoriano y de toda una serie de audiencias que tuvo para recabar información y tomar la decisión, digamos, del dictamen y de dar paso a la consulta popular. Y en ese sentido la Corte es clara en el sentido de que apenas se logre, digamos, o se haya logrado una definición del pueblo ecuatoriano por el sí, corría un plazo determinado para que se pueda, digamos, cumplir con esta voluntad popular y que eso significaba que el Estado ecuatoriano tenía la responsabilidad de, básicamente, y el mandato obligatorio, digamos, de retirar progresivamente, digamos, de parar la explotación, de suspenderla y de retirar progresivamente, digamos, los pozos y por lo tanto esa era, digamos, el elemento central, ¿no? Lo que vemos ahora es digamos, a un año casi, ¿no? Digamos, cuando ya está por cumplirse el año establecido por la propia Corte, lo que vemos con sorpresa, digámoslo así, es que el gobierno de Noboa, en vez de haber cumplido y de haber establecido desde el inicio los elementos centrales para el cumplimiento del dictamen de la Corte y de la voluntad popular, lo que hay es un informe presentado, digamos, ¿no? Que lo que nos muestra es que les ha tomado un año para básicamente no decirnos nada, ¿no? Es un año en donde han habido una serie de comunicaciones entre ministerios y y digamos, en relación a Petroecuador, en donde no se resuelve absolutamente nada y el informe está lleno de no solamente contradicciones evidentes, digamos, en relación a lo que ellos mismos plantean, sino que también es fundamentalmente deficiente, ¿no? Técnicamente deficiente, porque lo que hace es evidenciar la negligencia absoluta de las carteras del Estado involucradas, ¿no es cierto?, que demora, por ejemplo, la conformación del famoso comité por 2 meses para conformar un comité, para nombrar delegados, ¿no es cierto?, y durante un año los distintos ministerios lo que hicieron fue evadir responsabilidades incumpliendo el mandato de la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, para nosotros como lo hemos dicho en varias entrevistas, es una burla lo que han hecho lo que ha hecho este gobierno, digamos, en relación al propio mandato popular establecido el 20 de agosto después del 60% del triunfo del sí. Y aquí entender un poco, porque nosotros también vemos esta información desde el Ministerio de Energía y Minas, y por ejemplo en las redes sociales voy a leer textual, el Ministerio de Energía y Minas cita unas frases que ha dicho el ministro Antonio Goncalves y ha señalado: he venido a constatar que se cumpla con lo dispuesto en la consulta popular en la cual la ciudadanía se pronunció. Aquí también señala: planificamos minuciosamente un cronograma de cierre de todos los pozos, se prioriza un plan para cumplir con el cronograma. La recomendación es ejecutarlo en un plazo de 5 años con 5 meses para evitar afectaciones en las comunidades y el ambiente. ¿Cómo también entender esto? Para explicarle un poco a la audiencia, digamos, para nosotros es un elemento bastante irrisorio en el sentido de que
lo que dice el informe es un informe larguísimo que nos hemos dedicado a estudiarlo exhaustivamente como colectivo Yes Unidos, con el equipo legal y a la interna también, digamos, para entender qué es lo que el gobierno estaba efectivamente estableciendo, ¿no? Y lo que decimos nosotros es que es una burla porque lo que nos están diciendo es que recién en 5 años van a cumplir, pero que además de eso necesitan nuevos estudios. Es decir, el propio informe establece que necesitan nuevos estudios y que no han logrado resolver nada de esto en un año, ¿no? O sea, lo que vemos nuevamente con el tema del Yasuní es lo que vemos en relación a prácticamente todas las demandas que hay en relación al Estado ecuatoriano, que es un Estado que no resuelve, a pesar de que este es un gobierno que dice que es un Ecuador que resuelve, al parecer les toma demasiado tiempo, digamos, en discusiones burocráticas, en conformar, como decía, ¿no? Un ejemplo tan grave como conformar un comité que les toma 2 meses para conformar y así sigue pasando el tiempo, y que no, efectivamente, que no hay una voluntad, a nosotros nos queda clarísimo que no hay una voluntad de cumplimiento. Y en ese sentido, los 5 años vuelven a ser el mismo ejemplo, es decir, entre que dicen que hay un diagnóstico nuevo que hay que hacer y una serie de estudios porque no tienen la suficiente información y al mismo tiempo nos dicen que estos 5 años los que necesitarían. Pero es una burla porque finalmente el dictamen de la Corte Constitucional, basada en la propia información entregada por Petro Ecuador y las carteras de Estado que fueron, solicitadas en ese momento en la Corte antes de tomar la resolución de la consulta popular, básicamente definieron un plazo concreto y sobre todo además lo que vemos es que, bueno, digamos que les toma más tiempo en resolver esto, digamos que todavía no es una información concluyente ni tampoco una información técnica, científica comprobada, porque el mismo Estado lo dice además, ¿no? Sino que lo que vemos es que ni siquiera han suspendido las actividades, es decir, podrían haber suspendido las actividades y haber procedido, digamos, a un cronograma detallado con una serie de cosas y lo que han hecho es no solamente seguir explotando el Yasuní, sino que han, digamos, tenemos ahí una extracción cotidiana, diaria, ¿no? Entonces, lo que vemos es que no hay voluntad alguna, es decir, como decía Pedro Bermeo en alguna de las entrevistas, o todos nuestros voceros, ¿no? Bueno, o sea, díganos la verdad, o sea, la verdad es que no quieren parar la explotación del Yasuní, si hubieran querido, hubieran al menos suspendido esa explotación y sobre esa base ir definiendo una serie de cronogramas, etcétera, con la conformación celera de comités y de una serie de elementos que le corresponde al propio Estado ecuatoriano garantizar, no es al colectivo Yasunidos que le corresponde, sino al Estado ecuatoriano. Ellos son los que tienen que definir las cosas y asumir esto que es prioridad, ¿no? Como varios juristas lo han establecido, ¿no? Esto puede ser un antecedente muy grave para la democracia ecuatoriana y es básicamente, tenemos un mandato popular y hay una instancia del Estado que va por encima de ese mandato, ¿no es cierto? Cuando eso es algo que no debería pasar en ningún Estado de Derecho, es el pueblo el mandante, el pueblo el soberano, el pueblo el que define, y esa es una voluntad que tiene que respetarse, digamos, más si tiene el respaldo concluyente de la Corte Constitucional. Plazos. Como lo he mencionado, desde el Ministerio de Energía y Minas se señala que existe una recomendación de ejecutarlo en un plazo de 5 años con 5 meses. Usted hace referencia a un plazo concreto también que se dio una vez de que también ya se conoció de esta voluntad popular de la población para dejar bajo tierra el petróleo en el Yasuní. Recuérdanos también cuál era este plazo concreto. Un año término, ¿no? Es un año término desde que se publica, digamos, la resolución en firme, digamos, de la voluntad popular del 20 de agosto, y ese año término termina el 31 de agosto, básicamente es este sábado, que se terminaría, digamos, de cumplir el plazo que establece la Corte y el gobierno recién conforma un comité por 2 meses, recién está haciendo un informe y dice además que se necesitan más estudios, ¿no? Eso nosotros consideramos que es una burla, ¿no? Imaginemos si es que ese mismo procedimiento lo tendríamos para todo el resto digamos, de definiciones que tiene el pueblo ecuatoriano por voluntad popular, y entonces este país sería un caos, porque no se podría respetar la ley, ¿no? Nosotros, uno de los argumentos que nosotros tenemos es que, digamos, los gobiernos se han pasado hablando acerca de seguridad jurídica y de la necesidad de establecer normas y leyes claras, de garantizar la inversión extranjera, etcétera, etcétera, y lo que vemos es que son gobiernos que se pasan por encima de la propia ley,
¿no? Que se pasan por encima el propio mandato popular y que establecen nuevas reglas, ¿no es cierto?, posterior a ese mandato, cuando las definiciones estuvieron clarísimas y cuando por eso mismo se convocó a una consulta popular. En el momento de la audiencia y de las consultas que hizo la Corte en el momento antes de tomar la decisión de la consulta, que el Estado podía haber presentado una serie de pruebas y haber presentado una serie de información, digamos, consistente que muestre otro tipo, digamos, y que permita que la Corte tenga otro tipo de dictamen. Lo que hizo el Estado fue presentar una información sobre la cual la Corte se basó y en ese sentido dio paso a una consulta popular y por lo tanto un dictamen. Uno no puede irse en contra del dictamen de la Corte, pero sobre todo no puede irse en contra del mandato del pueblo. Es como que en cada elección presidencial estuviéramos decidiendo de si es que respetamos o no la elección popular, si simplemente no sería una democracia. Alejandra, y teniendo este escenario de lo que ha anunciado el gobierno nacional, también en el país estamos ya a meses de vivir un nuevo proceso electoral, si bien es cierto el presidente Daniel Noboa está buscando una reelección, pero también qué pasaría en caso de que venga un nuevo gobierno, también con estos resultados de la consulta popular, qué es lo que usted ha señalado, ¿no? Tienen esta preocupación latente de que vienen autoridades y algunas dicen queremos cumplir, no vamos a cumplir, y también están estas posiciones divididas desde diferentes sectores. Bueno, digamos, la ley aplica para todo el mundo, sea la tendencia ideológica política que sea, y el mandato, digamos, de la Corte y de la voluntad popular. No puedes simplemente pasarte por encima porque hay un nuevo gobierno. Esto va más allá de el gobierno de turno. Esto es una definición del pueblo soberano y además es una definición, digamos, que se establece en el marco del Estado, que no es lo mismo que en el marco de un gobierno, ¿no? Entonces, cualquier persona que llegue, cualquier binomio que llegue a la segunda vuelta y alcance la presidencia en este país, le toca y le corresponde cumplir el mandato popular y la definición de la Corte. No puede pasarse por encima, no es un problema de Lazo o de Noboa, es un asunto de Estado y de respeto de la voluntad del pueblo ecuatoriano, ¿no? Entonces, lo que sí nos parece central es que como suele pasar, ¿no es cierto?, en momentos electorales, hay que estar muy atentos a lo que nos planteen los binomios y nos planteen, digamos, las diferentes contiendas. Digo esto, ¿por qué? Porque en los momentos claves antes de las elecciones, los candidatos se presentan como ecologistas, se presentan como respetuosos de las leyes, se presentan como respetuosos de la voluntad popular, digamos, cuestionan a los gobiernos anteriores precisamente por su falta de democracia, etcétera, etcétera, y a la hora de la hora, cuando ya llegan a ser presidentes del país, lo que hacen es volver a cometer, digamos, los mismos, no solo errores, sino toda esta violación de procedimientos y se pasan por encima la voluntad popular, y eso lo hemos visto con este gobierno como con los gobiernos anteriores. No ha habido ningún problema en pasarse por encima la voluntad popular, no cumplir las leyes, no cumplir el mandato, ¿no es cierto? Y siempre dejar a discrecionalidad, digamos, elementos que son claves para el sostenimiento de una democracia saludable, digamos, en el país. Ya en la parte final y de manera breve, ustedes en el comunicado que emitieron este 28 de agosto hacen un llamado, bueno, exigen a las juezas y jueces de la Corte Constitucional convocar a una audiencia de manera inmediata y resolver el acuerdo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley, este mandato popular. Así cuéntenos un poco acerca de este llamado y de alguna otra acción que ustedes van a tomar frente a estos resultados de la consulta popular y también a la inacción que señalan por parte del Gobierno Nacional. En efecto, nosotros hemos hecho ese pedido a la Corte Constitucional porque nos parece que, digamos, la Corte no ha dado respuestas y es obligación de la Corte cumplir el mandato popular y que se suspende inmediatamente la explotación del bloque 43, ¿no? En la medida en que el gobierno ha presentado este informe y que la Corte no ha emitido este pronunciamiento y que tampoco tenemos, digamos, ninguna resolución de la Corte para cumplir su propio mandato, que nos parece ya sumamente grave, lo que hemos hecho es efectivamente plantear una audiencia para poder resolver este tema por las vías democráticas, como lo ha hecho el colectivo Ellas Unidos a lo largo de estos más de 10 años de lucha. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente resto del día. Muchísimas gracias, un saludo, abrazos. Cuídese mucho, un abrazo también para usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, sigan en sintonía de la red informativa de Corape. Hoy vamos a compartir contigo el testimonio de Lucía. En sus palabras, identificaremos posibles alternativas para reconocer lo importante que es creer en las mujeres.
Yo les diría que pierdan el miedo a hablar, porque muchas veces se quedan calladas por infinidad de circunstancias y que piensen que sí les van a creer, que tal vez si sus familiares no les creen, va a haber algún amigo, alguien que les crea. Lucía, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Que sí se puede salir de esto. Es difícil, es duro, no es una línea recta, hay subidas y hay bajadas, hay días buenos y días malos, pero que al final sí se puede salir del círculo de violencia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.